1974 una mujer se lanzó por primera vez a la presidencia de Colombia? No sé. María Eugenia Rojas de Moreno, la hija del general Rojas Pinilla. ¿Sabes cuál es el Año Internacional de la Mujer? No sé, ni idea. No sé, es en la década del 70, pero no sé cuál es. ¿Qué tuvieron de especial estas décadas para la situación de la mujer? ¿Cómo era el contexto nacional e internacional en el que se enmarcaron estos cambios? ¿Qué le aportaron los movimientos sociales de mujeres a estas realidades y transformaciones? Entonces, ¿cuáles fueron los factores que llevaron a la confección de la situación de la mujer entre 1970 y 1990? Para entender este fenómeno debemos recordar qué era Colombia en ese momento. Entre los 70s y 80s sigue vigente la hegemonía política bipartidista, pues aun cuando cae el Frente Nacional se percibe que el aparato estatal sigue estando en manos de la misma clase dirigente. Ello tiene grandes implicaciones sociales y políticas que llevaron al rechazo por parte de los sectores políticos y sociales excluidos. Fue una época de una alta intensificación del conflicto armado, así como de una militarización de las fuerzas estatales como hacia la problemática categoría de la subversión. Esto suma a una grave incapacidad institucional producto de falta de recursos. Esta situación tuvo una lectura desde el ámbito internacional como un foco problemático, en el que la izquierda tendría legitimidad política y una ventaja en tanto el Estado era incapaz de responder a sus peticiones, temiendo así una emergencia latinoamericana del socialismo, que el escenario internacional no quería repetir. Surgen los esfuerzos de las potencias liberales, encabezadas por Estados Unidos y su política de reconstrucción y eliminación de la pobreza desarrollada en el Plan Marshall, para aplicar una estrategia semejante en los países del tercer mundo, así como grandes agentes económicos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional trabajaron en conjunto con esos gobiernos para impulsar lo que más adelante se llamaría el discurso del desarrollo. Dentro de dicho discurso es en donde surge la inclusión de la figura de la mujer como una ficha clave dentro del sistema productivo y, consecuentemente, como uno de lo que definirían el éxito de la implementación de las políticas del desarrollo. Es así como en este proceso emana la política de mujeres para el desarrollo, que tenía un enfoque de bienestar, equidad, antipobreza, eficiencia y empoderamiento para la mujer. Sin embargo, esta política se seguía sustentando en un rol tradicional de la mujer y solo buscaba incluirla en el ámbito productivo, pero no cambiaba su situación cultural ni social que condicionaba su subordinación. De ello surge el segundo pilar internacional, el discurso de los derechos humanos, que une las voces de las mujeres en busca de nuevas alternativas que mejoren su situación de desigualdad e inequidad, para lo cual se celebra por primera vez en 1975 el Año de la Mujer y la Conferencia Mundial sobre la Mujer en México, donde el debate se centra en crear el primer plan de acción mundial, que habría de servir de marco a las acciones gubernamentales, para poder implementar la igualdad entre hombres y mujeres. Ya para el año de 1979, la ONU avala la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, al cual queda suscrito Colombia y que más adelante pasaría a establecerse con la Ley 051 de 1981. Es entonces en el contexto internacional en el que se permite que se creen y se fomenten políticas públicas que alteren y modifiquen la situación de la mujer para luego dar paso a políticas institucionales nacionales que las integren. Pero cabe preguntarse cómo llegan estas iniciativas de institucionalizar la situación de la mujer a Colombia. Por un lado, el discurso del desarrollo se ve fuertemente implementado en la postura del entonces presidente Alfonso López Michelsen, ya que durante su campaña por la presidencia, este enunció en reiteradas ocasiones su compromiso con las mujeres en términos de búsqueda de igualdad jurídica y social. De igual manera, apenas posesionado, este presidente expidió el Estatuto sobre la Igualdad de Derechos de Hombre y Mujer, el Decreto 2820 de 1974. Asimismo, a los pocos días de haber sido elegido y siendo fiel a su tesis de que las mujeres deben encargarse de poner manos sobre el timón del Estado, López Michelsen nombró a María Elena de Crobo como su ministra de Trabajo y poco después designó a Sara Ordóñez como su ministra de Comunicación. Más aún, en 1977, el gobierno de López Michelsen auspició un seminario internacional sobre la mujer y el trabajo en América Latina, en la cual se discutieron las condiciones discriminantes que afrontaban las mujeres en términos de empleo, condiciones salariales, garantías laborales y de protección a la maternidad. Por lo anterior, es posible establecer que el gobierno de López impulsó la inclusión de la mujer y
respondiendo así a la búsqueda del desarrollo en América Latina. Bien, para 1978, Julio César Turbay fue escogido como presidente de Colombia. Durante su campaña, este prometió no desmejorar la participación que las mujeres habían obtenido en el campo ejecutivo. Por ello, en 1979 y ante la ONU, los representantes del Estado colombiano firmaron la Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer. Años después, bajo la dirección del presidente Belisario Betancur, todos los puestos de los viceministerios son ocupados exclusivamente por mujeres con el objetivo de difundir el mensaje de que la mujer sí es capaz de asumir cargos públicos de responsabilidad y de desempeñarse en ellos con idoneidad. Adicionalmente, ya en el gobierno de Barco y ante la gran crisis sociopolítica que vivía el país, producto de la violencia, llama a los grupos sociales para formular una reforma constitucional entre los cuales se destaca la propuesta feminista de cuyos artículos fueron luego retomados por la ANC de 1991. Estos tres periodos responden mucho más al discurso de los derechos humanos y a la necesidad de aplicar políticas incluyentes en más esferas. Estas medidas, si bien buscaban incluir a la mujer, no tomaron en cuenta la diversidad del término mujer y el hecho de que no todas estaban en capacidad para lograr una inclusión formal que se proponían. Ante esa falta de inclusión real por parte del Estado, es relevante entender los esfuerzos que las propias mujeres realizaron para mejorar su situación. Entonces, ¿cómo se vinculan los movimientos sociales de mujeres a este nuevo panorama de inclusión de la mujer? En primer lugar, son recordadas las apariciones de María Eugenia Rojas como candidata presidencial en 1974 en representación de la ANAPO y en 1978 la postulación de Luz del Socorro Ramírez por el bloque obrero y socialista, así como más adelante a Berta Ospina como líder del Partido Conservador. Esta entrada tan fragmentaria y desorganizada es una metáfora de lo que realmente fue el movimiento de mujeres. En primer lugar, a destacarse el hecho de que las reivindicaciones propias de la época, referentes al paradigma de lo privado como político, no surgieron en el contexto colombiano como una serie de consignas claramente dirigidas a mejorar la situación de la mujer como un concepto abstracto y objeto de la lucha social, sino que fueron esfuerzos desde distintos sectores con pretensiones particulares, lo que paulatinamente fue creando las exigencias que en conjunto comenzarían a ser de interés de los nacientes grupos feministas colombianos. En segundo lugar, se hace énfasis en el acercamiento que se da de forma generalizada en Latinoamérica y en diferencia del norte global, que los movimientos feministas surgen en el seno de los grupos políticos de izquierda. Como explica Lemus, el prototipo de la activista feminista latinoamericana de este periodo era de una ex estudiante radical, militante o guerrillera y difícilmente una señora burguesa obsesionada con sus problemas. 2013. Dicha procedencia de la lucha feminista como una lucha perteneciente, por no decir supeditada, a la lucha de clases y al discurso de la revolución, que ellas adaptarán al hablar de la revolución en la casa, es lo que signará posteriormente los enfrentamientos existentes dentro del movimiento feminista, conocido como el fenómeno de doble militancia, que competía contra la vertiente autónoma del feminismo y que generó constantes fracturas. Ello es sustentado en múltiples testimonios que reúne María Cristina Suaza en su crónica del movimiento feminista de 1975 a 1982 sobre los acalorados debates que hubo en el primer foro feminista de Latinoamérica y del Caribe. Por otro lado, también es de resaltar cómo en la década de 1980 el movimiento se consolida y se amplía cada vez más, incluyendo una altísima producción de los sectores académicos en el análisis de la situación institucional de la mujer referente a los estudios de leyes, decretos y políticas públicas. En el transcurso de dicha época, con un trasfondo de aguda violencia, se van conformando exigencias tendientes a frenar el conflicto que se vivía en el país, asumiéndolo como un gran todo, asumiendo al movimiento como un opositor a todas las violencias, lo que se compaginará con los cada vez más necesarios ánimos de cambio constitucional que se observan desde el periodo de Virgilio Barco. Allí es importante resaltar la reforma constitucional que propone el movimiento feminista. Así, el discurso del movimiento va buscando y tendiendo a confiar más en una institucionalidad
que lo integró estratégicamente con unos intereses más políticos y macroeconómicos que esencialmente sociales. No obstante, ello en un marco de posibilidad de reforma de ese mismo orden, y en ese sentido, el movimiento se inserta en una actividad transformadora de la realidad violenta, de la que muchos de sus integrantes se sentían doblemente parte, como mujeres y como activistas políticos o sociales de otros grupos. En conclusión, los factores que ayudaron a consolidar la situación de la mujer son de muy variada índole, desde intereses internacionales, económicos y políticos materializados por el discurso del desarrollo, hasta mecanismos jurídicos que se materializarían en políticas de derechos humanos impulsadas por la ONU. Así se llega a un contexto nacional plagado de crisis de legitimidad política, en el cual los esfuerzos tienden a vincular a la mujer con el aparato estatal para así mejorar su situación, respondiendo a ambas pretensiones internacionales. Sin embargo, esa opción tuvo unas graves limitaciones en lo que respecta a aquellos grupos de mujeres que, por otras condiciones, no se ven en la posibilidad de ingresar dentro de esa supuesta ventana institucional. Frente a ello, las mujeres pertenecientes a estos grupos, de forma desarticulada y particular, comienzan a generar exigencias para mejorar situaciones específicas de desigualdad, lo que poco a poco iría tomando forma en una lucha por la situación de la mujer. Es necesario resaltar que el surgimiento del movimiento feminista se dio mayoritariamente en contextos de militancia política de la izquierda, que se dio en un contexto eminentemente violento, cuestiones que afectarían posteriormente en la dificultad de unificar el discurso femenino, así como en una facilidad para compaginar las exigencias feministas a las necesidades básicas del resto de la sociedad colombiana respecto a acabar con todos los tipos de violencia. Así, esta dinámica nos permite ver no solo que el cambio social para mejorar la situación de la mujer no sucedió de un día a otro, sino que fue un proceso que involucró un amplio espectro de actores sociales con intereses muchas veces disímiles y que se vio determinado en buena parte por las dinámicas locales, haciendo así que el discurso feminista surgiera en Colombia con características únicas y radicalmente diferentes a las del norte global. En ese sentido, la consolidación de la situación de la mujer en las décadas de 1970 y 1990 en Colombia son prueba de la complejidad de los cambios sociales que, si fuesen contados desde una sola perspectiva, no podrían dar cuenta cabalmente de todas sus características. En síntesis, este fenómeno demuestra que preguntarse por el pasado es necesariamente hacer una pregunta de múltiples respuestas.